Cada año es más grave la alarmante degradación que sufre el planeta como consecuencia del cambio climático y precisamente a los impactos de esta crisis medioambiental en 2024 dedicamos esta emisión de Mundo 2020, nuestro programa de análisis sobre la actualidad mundial. Las consecuencias de la crisis medioambiental ya son devastadoras y ha puesto bajo riesgo la vida de cientos de millones de habitantes en el planeta. La Organización Meteorológica Mundial advierte que aún es posible contener y aminorar las graves consecuencias que ocasiona el calentamiento global, pero ello precisa acciones concretas. 2 grados de aumento promedio podría ser no solo peligroso para la vida humana, sino para la supervivencia misma del planeta. Sobre estos impactos en 2024 estaremos intercambiando en esta ocasión con el doctor Ramón Pich, director del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial. Acompáñenos. Bienvenido nuevamente acá a Mundo 2020, profesor. Un placer que nos acompañe en esta emisión. Quiero aprovechar para felicitarlo a usted y a todo su colectivo porque están cumpliendo o acaban de cumplir 45 años de creado el Centro de Investigaciones sobre la Economía Mundial. Bueno, doctor, para comenzar me gustaría su valoración actualizada de forma general, digamos, sobre los principales y más graves impactos que ha provocado la crisis medioambiental en el año que estamos concluyendo. Bueno, ante todo quisiera recordar que estamos atravesando por una situación en el mundo sumamente compleja y dentro de esta complejidad, dentro de este escenario extremadamente complicado, los temas ambientales siguen ocupando un lugar central. Toda vez que el entorno, el medio ambiente recibe el impacto de muchas de esas tendencias económicas, políticas, de esos conflictos internacionales que se están produciendo y en sentido general se han agravado los principales problemas ambientales globales. Según encuestas que se hicieron, de hecho a inicios de año, como la del Foro Económico Mundial, se revelan que aproximadamente la mitad de los 10 principales problemas o de los 10 principales riesgos globales para los próximos 10 años son justamente riesgos medioambientales. Y aquí hay una clara referencia a los impactos del cambio climático, al rezago en las estrategias de respuesta ante este reto global para el desarrollo, rezago en términos de adaptación, en términos de mitigación. También todo lo que tiene que ver con el deterioro de la biodiversidad, los temas referidos a la contaminación, por ejemplo, el tema de la contaminación por plástico, que es uno de los temas más preocupantes, y esto se enmarca dentro de un debate, de una discusión, de una preocupación global en torno a la llamada triple crisis planetaria, en alusión justamente a 3 de estos grandes problemas, que en el curso del año efectivamente se han reforzado, el caso del reforzamiento del calentamiento global, del cambio climático con sus impactos, sobre todo para aquellos países y comunidades más vulnerables, que son los que menos han contribuido al problema, pero son los que más están siendo afectados. Son los que menos han dañado precisamente al planeta y son los que están sufriendo las consecuencias más graves. Está todo el tema de la diversidad biológica, pérdida acelerada de la diversidad biológica de las especies, y eso implica que hay todo un conjunto de funciones ecosistémicas que se van perdiendo y con eso se afecta el planeta, pero se afecta sobre todo el hombre como parte de este medio ambiente, y lo relativo a la contaminación, por supuesto que nos afecta a todos y cada vez aumenta en la misma medida en que no hay respuesta en ninguno de los 3 casos ni de otros temas ambientales en general, no hay una respuesta a la altura de lo que demanda la ciencia, de lo que indica la ciencia que debe hacerse para poner freno a esos problemas. Bueno, doctor, en el caso del año 2024, las acciones en torno al Día Mundial del Medio Ambiente, un día que se efectúa cada año, los 5 de junio, pero en el caso del 2024 estuvieron centradas las acciones principales en la restauración de la tierra y la resiliencia ante la sequía y la desertificación. En torno a este subtema, vamos a llamarlo así, ¿cómo valora usted las acciones realizadas y sus resultados? ¿Hubo avance o se ven más retrocesos? ¿Qué consecuencias e impactos se aprecian en la actualidad? Bueno, este es sin duda uno de los problemas que más preocupan en el mundo en la actualidad desde el punto de vista del vínculo entre medio ambiente y desarrollo.
y resulta más preocupante toda vez que justamente son los países en desarrollo, los países más empobrecidos, los que se afectan más con el deterioro del suelo, con el deterioro de la... Donde más consecuencias hay de sequía. Porque dependen mucho de estos países, muchos países, por ejemplo, subdesarrollados de África subsahariana, dependen sobre todo de la agricultura. Una agricultura de subsistencia. Una agricultura muchas veces de subsistencia para generar la mayor parte de los ingresos por exportación. Son países donde está sumamente deprimido estos ingresos. Los países de África subsahariana solo aportan menos del 2% de los ingresos por exportación globales, y esto tiene mucho que ver con la dependencia que muchos de ellos tienen todavía de la agricultura y efectivamente en buena medida de la agricultura de subsistencia. Y el tema de los suelos, el deterioro de los suelos, la pérdida de cualidades de esos suelos desde el punto de vista físico, químico, biológico, ecológico, tiene que ver con un conjunto de factores que en parte están asociados a la actividad humana, en parte están asociados al reforzamiento de otros fenómenos ambientales como el propio cambio climático, pero al final son esos países pobres los que más se ven afectados, y la vía a través de la cual se afectan más es por la creciente inseguridad alimentaria que atenaza, que afecta a estos países más pobres. Hay una convención dentro de todo este entramado de acuerdos ambientales multilaterales que tiene que ver la Convención sobre el combate a la desertificación y la sequía, que está justamente orientada a unar esfuerzos para enfrentar este reto que, sobre todo en el caso de estos países en desarrollo o muy dependientes de los productos, de los recursos naturales, es fundamental, porque permite, el objetivo es justamente restaurar, como se decía, conservar este importante recurso natural que son los suelos, pero desafortunadamente hay muchas presiones, la propia presión comercial de las grandes empresas del agronegocio en el mundo, que buscan a toda costa la ganancia a corto plazo sin tener en cuenta debidamente el impacto que están generando en esos suelos, en esos ecosistemas. Es un tema en el que desafortunadamente el avance ha sido extremadamente lento, y en buena medida esto tiene que ver con la falta de financiamiento que requieren estos países para avanzar en esa dirección. Y diría más, muchos de estos países además son países endeudados. Y muchas veces la solución que encuentran... Más grave aún la situación. Exacto, porque la solución que encuentran muchas veces, y con productos, con el precio de los productos, cayendo. Entonces muchas veces la solución que encuentran a tratar de compensar esa caída de precios de esos productos de exportación es por la vía del incremento del volumen exportado. O sea, buscan una sobreexplotación. Y entonces al final se sobreexplota aún más el recurso. O sea que ese es el gran dilema en que se encuentran muchos de esos países, y desafortunadamente la forma en que funciona el actual orden mundial, que favorece a esos agronegocios en detrimento de los intereses, de las prioridades de desarrollo de muchos de estos países más empobrecidos, obviamente complica aún más la situación. ¿Influye también la deforestación y la minería ilegal? Hay todo un conjunto de factores, como decía, que están incidiendo. Cuando mencionaba la actividad humana me refería de manera muy general a todas estas actividades socioeconómicas que por lo general no están orientadas a un bien común, sino a favorecer intereses económicos muy particulares, como pudiera ser efectivamente la deforestación con fines comerciales, la minería, el propio agronegocio y otras actividades económicas con fines de lucro que, como decía, no están teniendo en cuenta los intereses y las prioridades del desarrollo de los países donde llevan a cabo muchas de esas actividades. Doctor, muy satisfecho hasta ahora con todo lo que nos ha relacionado en torno a estos impactos medioambientales. Le propongo irnos a una pausa, escuchar el comentario que nos tiene preparado a Diané Salle, y al regreso volvemos acá con el doctor Ramón Piz Madruga, director del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, que recuerden ya cumplió 45 años. Volvemos en minutos. Centro de Investigaciones de la Economía Mundial. Considerado como un centro de referencia en temas de economía mundial en la región latinoamericana y caribeña. Fundado en noviembre de 1979 como una institución académica autónoma reconocida por el Estado cubano. Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, aniversario 45.
Hola, un saludo. Las noticias sobre cambio climático continúan apareciendo en diarios de todo el mundo. Hay eventos y encuentros de importantes líderes globales, pero lamentablemente la vida sigue igual. El informe sobre la brecha de emisiones 2024 explica que se necesitan reducciones del 42% para 2030 y del 57% para 2035, con vistas a limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius. Pero para lograr esto, los países con mayores emisiones tendrán que hacer el trabajo pesado, que no parecen estar muy dispuestos a hacer. A finales de 2024, 3 factores han impactado por su relación con la situación climática: la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, la COP16 y la COP29. Este texto que les propongo hoy como primero de Euronews, titulado ¿Qué significa la victoria de Donald Trump para la acción climática mundial?, nos habla acerca de la visión del magnate sobre el cambio climático y dice que Trump lleva mucho tiempo considerándolo como un engaño, arremetiendo contra las políticas climáticas de Biden y desestimando amenazas como la subida del nivel del mar. Durante su último mandato, acá lo recuerda, intentó revertir un centenar de leyes medioambientales. Esta vez ha prometido reducir el gasto de energía verde, abandonar acuerdos internacionales vitales sobre el clima y provocar una nueva oleada de perforaciones para la búsqueda de petróleo y gas que él mismo ha calificado de oro líquido. En medio del caos, tenemos por otro lado la rúbrica del Convenio sobre la Diversidad Biológica de la ONU, firmado en la conferencia COP16 que se desarrolló en Colombia. Según este otro texto que les propongo de la Jornada de México, titulado Clima y Biodiversidad, Precaución o Mercado, se habla de que esta conferencia tuvo una moratoria global contra el despliegue de la geoingeniería climática y urgió a los gobiernos a que aseguren que se cumpla un convenio sobre diversidad biológica, CBD por sus siglas en inglés, de la ONU, que fue reafirmado el 2 de noviembre en ese país. Pero, paradójicamente, y así lo recoge también este texto, a pocos días de que el convenio de la ONU afirmara el principio de precaución contra esas peligrosas tecnologías, la conferencia COP29 de la Convención Marco sobre Cambio Climático, realizada en Azerbaiyán, apoyó la instalación de nuevos mercados de carbono, un mecanismo que no aporta nada para la resolución del problema. Este texto de Interpress Service, llamado El Sur Global en la COP29, reírse para no llorar, habla acerca de lo que fue esta Convención Marco de Naciones Unidas y se refiere a que solo para lograr el objetivo de triplicar las energías renovables que acordaron los países el año pasado en Dubái, se necesitará una inversión de unos 4 billones de dólares por año hasta 2030. Sin embargo, y acá lo dice también, el objetivo acordado en la COP y luego de mucha polémica fue de 300.000 millones de dólares anuales hasta 2035. El trabajo recoge también parte del comunicado de la campaña global demandando justicia climática, donde se plantea que los países desarrollados buscan escapar de sus obligaciones históricas y pasarle la carga a los países en vías de desarrollo, no solo en lo que se refiere a acción climática ambiciosa, sino también el potencial fracaso de la propia COP29. Y es que, en efecto, los países desarrollados han demostrado que prefieren financiar guerras, conflictos, genocidios y subsidiar combustibles fósiles antes que proveer el urgente y necesario dinero para el clima. Para muchas naciones vulnerables, la insuficiente financiación climática puede significar, no lo dude usted, la diferencia entre la supervivencia y la devastación. Así terminamos el comentario de hoy, pero manténgase con Mundo 2020. Gracias, Adiané, un placer tenerte nuevamente acá en Mundo 2020. Ha sido el comentario de Adiané Salle, pero nosotros continuamos, profesor, con los impactos medioambientales en el año 2024. Los líderes mundiales se comprometieron, doctor, en el Acuerdo de París a mantener la temperatura media mundial por debajo del umbral de los 2 grados centígrados de aumento promedio respecto a la era preindustrial, porque por encima de esa cifra, según los especialistas, el cambio climático empieza a ser cada vez más peligroso para el ser humano y para la supervivencia del planeta. Incluso se asegura que impedir que sobrepase el 1.5 grados centígrados no son una meta ni un objetivo, es que sencillamente es un límite físico que podría determinar o no la extinción y la supervivencia misma de comunidades enteras, incluida la destrucción o no de los medios de subsistencia. ¿Ha habido respuestas efectivas, doctor, o por el contrario puede considerarse que aún prima la retórica en el liderazgo mundial
respecto a esta urgencia que tiene el planeta? Bueno, primero efectivamente recordar que sí son esas las cifras en relación con el incremento de la temperatura con relación al periodo preindustrial. O sea, evitar que el incremento de la temperatura con relación al periodo preindustrial vaya más allá de los 2 grados Celsius o más allá del 1.5. Por supuesto, limitarlo, ese incremento a 1.5 grados Celsius sería un objetivo de mitigación mucho más ambicioso, pero a su vez sería el umbral que permitiría evitar los efectos más negativos del cambio climático y sería vital para muchos ecosistemas, sobre todo y para países, incluso los pequeños estados insulares en desarrollo que son extremadamente vulnerables, y si ese incremento de temperatura con relación al periodo preindustrial va más allá de 1.5 grados, los efectos, los impactos serían mucho mayores. Ya con 1.5 habría impacto. Es una situación grave. Es que ya estamos sintiendo impacto, pero si supera ese incremento el 1.5 grados, los impactos serían mucho mayores, sobre todo en estas comunidades, en esos países, en esas regiones que son extremadamente vulnerables. Debemos decir que eso está recogido en la ciencia, en los estudios de la ciencia. De hecho, el 6º informe de evaluación del panel intergubernamental sobre cambio climático, que concluyó el pasado año 2023, dedicó como parte de ese 6º ciclo de evaluación un informe especial a ese calentamiento de 1.5 grados Celsius y a las implicaciones que tendría, los requerimientos que habría que cumplir para evitar que ese incremento de temperatura fuera más allá de ese límite. También hubo un informe especial sobre el tema de las tierras y cambio climático y otro sobre océanos y cambio climático. Y entre los mensajes comunes de esa ciencia del cambio climático expresada en esos informes del IPCC, primero está este que mencionaba, o sea, la urgencia de la acción climática, la necesidad de actuar con inmediatez, pero al mismo tiempo que sean acciones equitativas, y cómo los objetivos de desarrollo sostenible podrían comprometerse en la misma medida en que no hay un avance significativo en esa respuesta al cambio climático, en clara alusión a esos objetivos que mencionábamos antes de limitar el incremento de las temperaturas. Poniendo de manifiesto ahí todas las implicaciones negativas que tendría en términos, por ejemplo, de eventos extremos más intensos, incluso más frecuentes, en la posibilidad de la elevación del nivel del mar, en afectaciones a los distintos sectores socioeconómicos, pérdida mayor de biodiversidad, y se indica que no vamos por buen camino porque las emisiones han seguido creciendo. Las emisiones han seguido creciendo, me refiero a las emisiones de gases de efecto invernadero, que están asociadas sobre todo al sector energético, y cuando digo al sector energético, esto tiene mucho que ver con el hecho de que el 82% aproximadamente del balance de energía comercial global sigue siendo aportado hoy día por los 82%, exactamente, por los combustibles fósiles. Y todos esos patrones comenzaron a gestarse justamente en el periodo preindustrial, con la revolución industrial inglesa en el último tercio del siglo XVIII. Por eso es que se hace alusión a ese periodo preindustrial, porque ahí la revolución industrial marcó un momento importante en la generación de este tipo de patrones energéticos que todavía hoy día predominan, en este caso, centrados en el petróleo, el carbón mineral y el gas natural. O sea que la realidad es esa. Se ha reconocido que ese debía ser el camino adecuado, el camino que marca la ciencia para evitar los principales riesgos, los principales impactos, pero no vamos por ese camino. No vamos por ese camino. Lamentablemente. Y eso tiene que ver, por supuesto, entre otras cosas, con grupos de interés que favorecen esa actual configuración de los patrones energéticos, en fin. Ajá. Doctor, quiero introducir dos problemáticas que se abordan desde hace algunos años, entre los hechos más graves que también atentan contra el medio ambiente, y me gustaría que de forma sucinta, no por lo menos para darlo a conocer y escuchar su valoración, nos actualice sobre ambos. Uno es el exceso de desechos plásticos, usted lo mencionó en la primera parte del programa como uno de los impactos de los que provoca impactos más fuertes en la actual situación medioambiental, y el otro, los desechos electrónicos, que esa sí es digamos, un impacto más reciente, propio de los tiempos más reales, porque bueno, muchos de esos desechos electrónicos tienen también elementos radiactivos dentro de su contenido y por eso son peligrosos. La historia de los plásticos la conocemos muy bien, es una historia que alcanzó su auge, su esplendor a raíz de la Segunda Guerra Mundial, en ese periodo de la expansión
capitalista mundial, donde a partir del auge de la petroquímica, que se nutrió de esos bajos precios del petróleo de esa época, los plásticos fueron un ícono de todo ese desarrollo industrial, de todo ese desarrollo capitalista, de toda esa expansión que se dio en esas décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. Y hoy tenemos los resultados, una producción de plásticos acumulada enorme, residuos que son sumamente persistentes, afectan prácticamente a todos los ecosistemas, en particular los ecosistemas oceánicos y marinos están entre los más afectados por la contaminación por plásticos. Los microplásticos nos llegan, incluso nosotros en los alimentos, en el agua, hasta por la piel nos pueden llegar porque son partículas muy pequeñas. En la medida en que sigue creciendo esta producción de plástico, nos afecta en sentido general también a los humanos. Nos afecta esta situación con relación a los plásticos y no hay señales de que vayamos a una solución. El reciclaje contribuye, pero no solo remover el plástico contribuye, pero no solo hay que pensar en una solución que sea en el ciclo de vida prevenir y reducir la producción de plásticos. O sea, eso es una economía circular de este tipo de producciones que evite sencillamente que se siga incrementando esa producción. Una botella de esta que utilizamos nosotros de agua, una botella plástica puede permanecer 450 años. Podremos por ahí sacar y la mayor parte del plástico que se ha estado produciendo, la mitad o algo más es para un solo uso. Y solo un 10% aproximadamente se ha estado reciclando. O sea que es un gran problema que hemos ido acumulando. Desafortunadamente no se ha logrado todavía alcanzar un acuerdo internacional en la dirección de la solución de este problema, y esto tiene mucho que ver también por las necesidades que tiene que reconocerse de que el mundo en desarrollo también necesita un apoyo financiero para poder avanzar de manera sostenible en contribuir en esa solución. Y con relación a los residuos electrónicos, otro tema, han estado creciendo de manera desproporcionada en los últimos tiempos, y este crecimiento tiene mucho que ver con todo este auge de las tecnologías de la información, las telecomunicaciones, con la obsolescencia programada. De cada vez son más los equipos que se desechan, y estos efectivamente, todos esos residuos tienen componentes que son sumamente peligrosos para la salud humana, el caso del plomo, y otros que son perjudiciales para la salud. Y muchas veces, si bien hay regulaciones internacionales como la Convención de Basilea, lo cierto es que llegan a los países, ilegalmente se trasladan, se transfieren a países más pobres y se dispone de ellos de manera que sencillamente les crea un problema ambiental a esos países en desarrollo también. Son tipos de residuos que son sumamente peligrosos y que tienen implicaciones para la salud directa de las exportaciones y que han estado creciendo. Estos residuos electrónicos han estado creciendo 3 veces más que la población en los últimos tiempos. Entonces se podrán imaginar la manera en que constituyen. Se dice que en países de África son montañas enormes de desechos electrónicos. Exactamente. Doctor, diversos analistas coinciden al afirmar que la comunidad internacional dispone en estos momentos de habilidades y de una tecnología sin precedentes para vigilar el clima. O sea, eso es cierto. Y que ello puede ayudar a informar y dirigir las acciones imprescindibles. Pero ¿será que de una vez se concreten acciones efectivas, contundentes, disciplinadas a favor de garantizar la vida de todas las comunidades? Es mi pregunta para Bueno, ahí sobre eso decir que si bien la ciencia ha dado pasos acelerados con relación a la tarea que tiene, que es identificar el problema, sus causas y opciones de respuesta, no ha sucedido lo mismo con las negociaciones políticas multilaterales. Esas negociaciones políticas multilaterales en el contexto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, por ejemplo, y también en el contexto de la Convención de Naciones Unidas sobre diversidad biológica, han sido procesos más lentos, procesos más fragmentados, donde ha faltado sobre todo la voluntad política. El IPCC en su 6º informe de evaluación concluyó que existe suficiente capital global para la acción climática, lo que no está siendo orientado con ese fin, hacia ese fin, y por tanto esa es una de las tareas
que habría que acometer. Los eventos estos anuales que se llevan a cabo, las conferencias de las partes sobre cambio climático, la última, la reciente que tuvo lugar, la 29, que tuvo lugar en Bakú, el progreso que hubo en el acuerdo prácticamente casi termina sin un acuerdo sustantivo y terminó al final con un acuerdo que resulta sumamente insuficiente, toda vez que se manejó una cifra como meta de apoyo financiero de alrededor de 300.000 millones de dólares anuales de transferencia con vista a la acción climática, pero bueno, hubo en buena medida que se ha comenzado a interpretar o a reinterpretar el acuerdo de París y los compromisos de los países industrializados no están a la altura de sus niveles de responsabilidad histórica. Los países en desarrollo necesitan financiamiento y tecnología para poder contribuir a esos procesos y hay que tener en cuenta el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y la deuda ecológica que tienen en definitiva esos países industrializados. Eso, en la medida en que eso no tenga una aplicación efectiva de ese principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y no haya voluntad política de los grandes emisores, difícilmente podremos avanzar hacia una solución que sea justa, equitativa y duradera. Bueno, muy agradecido, encantado sobre todo con estos detalles tan contundentes que nos ha transmitido en sus valoraciones sobre los impactos medioambientales en el año 2024. Nosotros vamos a una pausa y al regreso volvemos para despedir nuestra emisión. Muy agradecido. Muchas gracias. Dos modos de vivir en medio de la crisis medioambiental confluyen actualmente. Uno que se preocupa e intenta generar acciones para evitar la extinción de la vida planetaria, pero no cuenta con la capacidad ni los recursos para concretar en hechos la recuperación del medio ambiente. El otro mundo lo forman aquellos favorecidos por el orden económico y geopolítico actual, al cual solo le preocupa el derroche cotidiano y para nada le atemoriza la entrada en la era de la ebullición planetaria, como lo definió el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Lamentablemente, unos y otros son víctimas de la galopante crisis medioambiental que, valga repetir, precisa sea contrarrestada ahora, no mañana. Nos vemos en nuestra próxima entrega aquí en Cubavisión Internacional.